Prepárate para una inmersión en el escalofriante mundo de Gustavo Adolfo Bécquer, porque hoy nos adentramos en una de sus leyendas más icónicas. El Monte de las Ánimas. Exacto, el Monte de las Ánimas. Tenemos un análisis fascinante que nos guiará a través de la historia, el simbolismo y las posibles interpretaciones. Prepárate para algunos escalofríos. Desde luego. Efectivamente, Becker no se anda con chiquitas cuando se trata de crear una atmósfera de misterio y terror psicológico, pero lo interesante es que El Monte de las Ánimas, aun siendo una historia de fantasmas, nos lleva a reflexionar sobre temas que siguen vigentes hoy en día. Exacto. Y esa es la razón por la que esta historia escrita en pleno siglo XIX todavía nos atrapa. ¿Por qué una historia de fantasmas de hace tantos años sigue resonando con tanta fuerza en nuestros días? Buena pregunta. Para empezar hay que entender el contexto. Becker escribe esta leyenda en la España romántica, una época fascinada por lo sobrenatural, las emociones intensas y los rincones oscuros del alma humana. Vale, entiendo la época, pero ¿qué hay de la trama en sí? Recordemos que la historia se desarrolla en la víspera de Todos los Santos en Soria, un escenario perfecto para una leyenda de fantasmas. Un escenario y una fecha clave. La víspera de Todos los Santos, con sus tradiciones y creencias sobre la muerte y el más allá, ya crea una atmósfera inquietante. Y luego tenemos el Monte de las Ánimas, un lugar envuelto en leyendas y supersticiones que representa esa frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y en medio de todo esto tenemos a Alonso y Beatriz, nuestros protagonistas. Alonso se juega la vida por amor, intentando recuperar una cinta azul que Beatriz ha perdido en el Monte de las Ánimas. Y esa cinta azul, aparentemente un objeto trivial, se convierte en un símbolo cargado de significado. Por un lado representa la vanidad y el capricho de Beatriz, pero ¿no podría ser también un símbolo de su deseo de controlar algo en su vida en una sociedad que limitaba drásticamente la agencia de las mujeres? Es una perspectiva totalmente nueva. Beatriz como un personaje que busca desesperadamente un poco de libertad en un mundo que la oprime, y Alonso cegado por el amor, dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Precisamente el amor y el sacrificio son dos temas que se entrelazan en la historia. Alonso, con su idealismo romántico, está dispuesto a desafiar a la muerte por Beatriz, pero ¿es un amor verdadero o una obsesión que lo lleva a la autodestrucción? Becker nos deja con la duda. Y no olvidemos el elemento sobrenatural, los espectros de los templarios que vagan por el Monte de las Ánimas, añadiendo una capa extra de terror a la historia. Esos fantasmas no son meras apariciones. Representan la culpa colectiva, el peso de un pasado violento que sigue presente en el presente. Son un recordatorio de que las heridas del pasado, si no se enfrentan, pueden seguir atormentándonos. Es increíble cómo Becker utiliza elementos tan simples para abordar temas tan complejos. Pero hay algo que me intriga: algunos críticos lo comparan con Edgar Allan Poe. ¿Es realmente Becker el Poe español? La comparación es inevitable. Ambos exploran el terror psicológico, la atmósfera gótica y la ambigüedad. Sin embargo, Becker tiene un estilo único. Su prosa es más poética, más sutil, más centrada en la sugerencia que en la descripción explícita del horror. Y eso lo hace aún más escalofriante, ¿no? Esa sensación de que el verdadero terror se esconde bajo la superficie en los rincones oscuros de la mente humana. Exactamente, Becker no busca simplemente asustarnos, sino que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestros propios miedos y demonios internos. Y hablando de demonios internos, la historia termina con una ambigüedad escalofriante. ¿Fue el Alonso víctima de los fantasmas, del frío de su propia imprudencia, o de una combinación de todo? Esa ambigüedad es clave. Becker no nos da respuestas fáciles. Nos obliga a preguntarnos si el verdadero horror reside en lo sobrenatural o en la capacidad del ser humano para la autodestrucción. Y la muerte de Beatriz, aterrorizada por la cinta manchada de sangre, también nos deja pensando, ¿podría interpretarse su muerte como resultado de la culpa por su egoísmo, una especie de autocastigo psicológico? Es una interpretación válida. Nos lleva a un punto crucial: la psicología de los personajes. Beatriz, con su vanidad y su capricho, podría ser un ejemplo de narcisismo. Alonso, por otro lado, podría ser una víctima de la obsesión amorosa. O sea que podemos analizar a los personajes como si estuvieran en el diván de Freud. Fascinante. ¿Y qué nos dice este análisis sobre la sociedad de la época y sobre nosotros mismos? Esa es la clave. El Monte de las Ánimas no es solo una historia de fantasmas, es un espejo que refleja las ansiedades, los miedos y los deseos de la sociedad del siglo XIX y que sorprendentemente siguen resonando en la actualidad. Es increíble cómo una historia aparentemente simple puede contener tantas capas de significado. Y eso es solo el principio. Aún nos queda mucho por explorar en esta inmersión profunda en el Monte de las Ánimas. Lo que me parece fascinante es cómo Becker, a pesar de estar escribiendo en el siglo XIX, logra crear una atmósfera que se siente atemporal, esa sensación de que algo terrible va a suceder. La tensión que se palpa en el ambiente es algo que sigue funcionando a la perfección en nuestros días. Totalmente. Y hablando de atmósfera, no puedo evitar pensar en el impacto que el Monte de las Ánimas ha tenido en el cine y en otras formas de arte.
¿Cómo es que una historia tan sutil ha inspirado a tantos artistas a crear obras que en muchos casos son mucho más explícitas en su horror? Es una paradoja, ¿verdad? Becker, maestro de la sugerencia, inspirando a cineastas que buscan el impacto visual, el susto fácil. Pero creo que la clave está en que El Monte de las Ánimas conecta con algo que va más allá del simple susto, nos habla de miedos universales, de la fragilidad humana, de la lucha contra nuestros propios demonios. Y esos miedos, esos demonios, siguen estando presentes en nuestra sociedad, aunque los hayamos disfrazado con ropajes modernos. Exacto, el miedo a lo desconocido, la culpa, la obsesión, el deseo de controlar lo incontrolable, son temas que resuenan con fuerza en el mundo actual. Y Becker, con su maestría narrativa, nos los presenta de una forma tan sutil, tan poética, que se nos graban en la memoria. Precisamente esa capacidad de Becker para combinar la belleza poética con el terror psicológico es lo que lo convierte en un autor único. No solo nos asusta, sino que nos hace sentir, nos hace pensar, nos hace cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Y esa reflexión, esa capacidad de cuestionar nuestras propias creencias, es fundamental en un mundo saturado de información, de imágenes, de ruido. El Monte de las Ánimas nos invita a detenernos, a mirar hacia nuestro interior, a enfrentarnos a nuestros propios fantasmas. Y esa invitación no solo es válida para el lector individual, sino también para la sociedad en su conjunto. La historia de Becker nos habla del poder de las tradiciones, de cómo las leyendas y los mitos pueden moldear nuestra visión del mundo. En el caso de El Monte de las Ánimas, la creencia en los fantasmas, en los espectros del pasado, determina las acciones de los personajes, los lleva a tomar decisiones que acaban en tragedia. Es un recordatorio de que las historias que nos contamos a nosotros mismos, las narrativas que damos por ciertas, pueden tener un impacto real en nuestras vidas. O sea que no se trata solo de una historia de fantasmas, sino de una reflexión sobre el poder de las historias en sí mismas. Exacto, y esa reflexión nos lleva a preguntarnos qué historias nos estamos contando hoy en día. ¿Qué narrativas dominan nuestra sociedad? ¿Y cómo esas narrativas influyen en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestra forma de ver el mundo? Preguntas muy pertinentes en un mundo donde la información circula a la velocidad de la luz y donde es cada vez más difícil distinguir la realidad de la ficción. Y ahí es donde la literatura, y en particular obras como El Monte de las Ánimas, nos puede ayudar. La literatura nos invita a desarrollar un pensamiento crítico, a cuestionar las narrativas dominantes, a buscar nuevas perspectivas. A ver el mundo desde diferentes ángulos, a comprender la complejidad de la realidad. Exacto. Y a través de esa comprensión, a construir nuestra propia interpretación del mundo. Y en el caso del Monte de las Ánimas, esa interpretación puede ser múltiple. Podemos leer la historia desde un punto de vista psicológico, simbólico, histórico, sociológico. Cada lector, con su propio bagaje, puede encontrar en la obra de Becker un significado diferente. Y esa multiplicidad de lecturas es precisamente lo que hace que la obra siga viva, que siga generando debate e interés. Es como si Becker, a través de su prosa poética y sus personajes complejos, nos invitara a un diálogo, a una conversación que trasciende los límites del tiempo y del espacio. Un diálogo con nosotros mismos, con nuestras propias emociones y miedos, y también con la sociedad, con las tradiciones y las creencias que nos han moldeado. El Monte de las Ánimas es un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios fantasmas, nuestras propias angustias y anhelos. Y hablando de personajes complejos, creo que la figura de Beatriz merece un análisis más profundo. Es un personaje que despierta fascinación y al mismo tiempo cierto rechazo. Sin duda, Beatriz es un personaje enigmático. Por un lado, la vemos como una joven frívola, caprichosa, obsesionada con la belleza y las apariencias, pero por otro lado, percibimos en ella una cierta fragilidad, una vulnerabilidad que la hace más humana. Esa dualidad lo que la hace tan interesante, ¿no? Es una villana al uso. Sus acciones parecen estar motivadas por una profunda inseguridad, por una necesidad de ser amada y admirada. Podríamos interpretarla como una víctima de las convenciones sociales de la época, una joven obligada a reprimir sus deseos para encajar en un rol preestablecido. Su obsesión con la belleza podría ser una forma de rebelarse contra esas convenciones, de buscar una vía de escape. Una lectura muy interesante y nos lleva a pensar en cómo las mujeres en la sociedad del siglo XIX se veían limitadas en su libertad. Beatriz, con su actitud rebelde, aunque sea inconsciente, podría ser vista como una precursora de la lucha por la igualdad. Y esa búsqueda de la libertad, aunque esté teñida de egoísmo, la hace un personaje con el que podemos empatizar al fin y al cabo. Todos buscamos encontrar nuestro lugar en el mundo, liberarnos de las ataduras y alcanzar la felicidad. Y esa búsqueda, en el caso de Beatriz, la lleva a un final trágico. Su obsesión por recuperar la cinta azul, símbolo de su vanidad, y su deseo de ser amada, la conduce a la muerte aterrorizada por la culpa. Su muerte, como la de Alonso, está envuelta en la ambigüedad. No sabemos con certeza si fue víctima de los fantasmas de su propia imaginación o de ambos. Becker nos deja con la duda, invitándonos a completar la historia con nuestras propias conjeturas. Y esa ambigüedad es uno de los grandes aciertos de la obra.
nos deja con una sensación de inquietud de misterio sin resolver que perdura mucho después de haber terminado la lectura. Y nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza, la realidad, sobre los límites de la percepción, sobre la fragilidad de la mente humana. Precisamente esa fragilidad, esa vulnerabilidad frente a las fuerzas que nos rodean, es uno de los temas centrales de Pack. El Monte de las Ánimas Becker nos muestra cómo el miedo, la culpa, la obsesión pueden llevarnos a la autodestrucción. Y esa reflexión sobre la condición humana, sobre nuestros miedos y deseos más profundos, es lo que hace que la obra siga siendo relevante en la actualidad. A pesar de estar ambientada en un pasado remoto, El Monte de las Ánimas nos habla de temas universales que siguen estando presentes en nuestras vidas. El amor, la muerte, la culpa, la búsqueda de la felicidad, el miedo a lo desconocido. Es una obra que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestros propios demonios y a buscar respuestas a las grandes preguntas existenciales. Y esa búsqueda, aunque a veces pueda ser dolorosa, es la que nos hace humanos, la que nos impulsa a seguir adelante, a aprender a crecer, a encontrar nuestro lugar en el mundo. Exacto, y la literatura, como bien sabemos, es una herramienta fundamental en esa búsqueda. Nos ofrece un espacio seguro para explorar nuestras emociones, para confrontar nuestros miedos, para comprender mejor la complejidad de la experiencia humana. El Monte de las Ánimas, con su maestría narrativa y su profundidad psicológica, es un ejemplo perfecto de esa capacidad de la literatura para iluminar los rincones más oscuros de nuestra alma y ayudarnos a encontrar un sentido en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo, y es precisamente esa capacidad de la literatura para conectar con lo más profundo de nuestro ser lo que la hace tan valiosa, tan necesaria en un mundo cada vez más complejo y desafiante. La literatura nos ofrece un refugio, un espacio para la reflexión, para la imaginación, para la empatía. Nos permite conectar con otras mentes, con otras realidades, con otras formas de ver el mundo, y el Monte de las Ánimas, con su atmósfera inquietante, sus personajes memorables y sus temas universales, nos invita a adentrarnos en ese espacio mágico, a dejar volar nuestra imaginación y a descubrir nuevas dimensiones de la experiencia humana. Y con esa invitación a la exploración, a la reflexión y al descubrimiento, vamos a ir cerrando esta inmersión en el fascinante mundo del Monte de las Ánimas. Ha sido un viaje fascinante a través de las páginas del Monte de las Ánimas, descubriendo sus secretos y las múltiples capas de significado que esconde. Efectivamente, Becker nos ha dejado una obra que sigue intrigando y desafiando a los lectores incluso siglos después de su publicación. Pero antes de despedirnos, me gustaría plantear una última pregunta para la reflexión. Podríamos interpretar El Monte de las Ánimas como un reflejo de las ansiedades y las incertidumbres que se vivían en la época de Becker. Es una pregunta muy interesante. Recordemos que Becker vivió en una época de grandes cambios marcada por la industrialización, el auge del liberalismo y las guerras carlistas. Una época convulsa, llena de incertidumbre y de miedo a lo desconocido. Es posible que esos miedos se reflejen en la atmósfera opresiva de la leyenda, en la presencia de los fantasmas, en el destino trágico de los personajes. Sin duda es una interpretación plausible. El Monte de las Ánimas, con sus leyendas y sus peligros, podría ser una metáfora de las amenazas que se cernían sobre la sociedad de la época. La lucha entre los templarios y los nobles que da origen a la leyenda del monte podría ser un reflejo de las luchas internas que asolaban España en aquel momento. Y la muerte de Alonso, un joven idealista que se sacrifica por amor, podría ser una metáfora del desencanto de una generación que veía cómo sus sueños se estrellaban contra la realidad. Es una lectura posible que nos invita a conectar la obra de Becker con el contexto histórico y social en el que fue creada, y nos recuerda que la literatura, aunque sea ficción, siempre está en diálogo con la realidad. Es decir, que El Monte de las Ánimas no es solo una historia de fantasmas, sino también un reflejo de las preocupaciones y los miedos de una época. Y lo más sorprendente es que esas preocupaciones, esos miedos, siguen siendo relevantes en nuestros días. Efectivamente. El miedo a lo desconocido, la búsqueda del amor, la fragilidad humana frente a las fuerzas que nos superan, son temas universales que conectan con lectores de todas las épocas. Y es precisamente esa universalidad, esa capacidad de conectar con lo más profundo de la experiencia humana, lo que convierte a El Monte de las Ánimas en una obra maestra. Una obra que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias sombras y nuestros propios anhelos. Una obra que nos deja con más preguntas que respuestas, invitándonos a completar la historia con nuestras propias interpretaciones. Y para aquellos que quieran seguir explorando el universo de Becker, les recomendamos que se adentren en sus otras leyendas como La Corza Blanca, El Rayo de Luna o Los Ojos Verdes. Encontrarán en ellas la misma maestría narrativa, la misma profundidad psicológica y la misma belleza poética que en El Monte de las Ánimas. Y si desean sumergirse aún más en la atmósfera gótica, la obra de Edgar Allan Poe es una excelente opción.
Descubrirán en sus relatos un mundo de misterio, suspense y fascinación por lo oscuro. Y con esta invitación a seguir explorando el mundo de la literatura, damos por concluida nuestra inmersión en el Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al corazón del romanticismo español. Esperamos que les haya inspirado a seguir descubriendo la riqueza y la profundidad de la literatura. Hasta la próxima. Y recuerden, las mejores historias no solo se leen, se viven.